Amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Mari? Bien, hermano, todo bien. Bueno, nos encontramos para una segunda ronda con mi amigo Juancito acá. Eh, y en esta oportunidad tengo ganas de contarle un poquito a la gente cómo funcionan estas cosas que se llaman miofibroblastos. Eh, El miofibroblasto, brother, corregime si me equivoco, primero que nada, es una célula importante, muy importante, en reconstruir el tejido, o sea, en cicatrización y demás. Pero hace algo en particular, que es que cuando yo pongo al tejido en una misma posición durante mucho tiempo, va a registrar esa tensión y la va a guardar como propia. Eh, entonces nos encontramos frente a un problema, digo, a la hora de planificar un entrenamiento, a la hora de planificar un movimiento. Básicamente que mi cuerpo esté lleno de miofibroblastos o de MFB, vamos a decirle, quiere decir que yo voy a memorizar eh, estas tensiones de mi ejercicio físico. De la misma manera, siempre doy el mismo ejemplo a la gente que me conoce y me escucha ya. Amigo, estoy escuchando un pequeño ruido ahí en el micrófono. ¿Vos escuchás algo? ¿Se escucha como algo así? Cada tanto tira como un cortecito. Bien, ok. Eh, Bien, la gente que me conoce va a estar recontra podrida de escuchar esta explicación porque es siempre la misma que doy, pero es muy obvia. Si yo tengo una planta, me encantan las plantas, yo tengo una planta y le pongo un peso a esa planta que la incline, después de un par de semanas, no puedo decir exactamente cuánto porque no estudio plantas, pero no estudio botánica, después de un par de semanas le voy a sacar el peso y la planta va a quedar en esta posición para siempre. Quiere decir que básicamente sacó calcio del piso y se rigidizó en esa posición, memorizó la tensión y la transformó en propia. Exactamente eso mismo es lo que hacen los miofibroblastos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué importa? Y porque si yo estoy todo el día elongando mi pectoral, por ejemplo, mi pectoral a largo plazo va a perder capacidad de contracción, porque memorizó que tenía que estar en su posición relajada, súper extendido. O sea, se hizo hiperflácido, por decirlo de alguna manera. Eh, Ahora, si yo hago 100 crunch por día, 200 crunch por día, hay gente que hace 1000 por día, pero yo hago 100 crunch abdominales cortitos por día. Después de un tiempo, vamos a poner un tiempo en el aire, vamos a decir un año. Después de un año, lo que va a pasar es que mi tejido va a memorizar esa tensión y va a arrastrar mi tórax hacia abajo. Y después yo me siento, lo veo mucho en la gente de CrossFit, por eso me río bastante. O sea, el hecho de hacer mucho peso muerto, el hecho de hacer mucho pecho plano, mucha flexión de brazos, muchos ejercicios en el plano sagital, lo que hablamos la otra vez, muchos ejercicios lineales que repitan un patrón de movimiento. Si yo hago muchas flexiones, si yo hago muchos crunch, le estoy enseñando a mis hombros a rotarse para adelante y le estoy enseñando a mi abdomen a traer mi tórax para abajo. Estoy haciendo que esos miofibroblastos registren esa tensión y después cuando yo me siento o me paro relajado, mi cuerpo, a ver si me puedo acomodar acá, mi cuerpo no va a estar sentado y relajado en esta posición. Van a tener un tipo que está sentado en esta posición relajado y que se tiene que apoyar los codos en las rodillas porque se le cansa la espalda. ¿Por qué? Porque educó a sus tejidos para tenerlo en esta posición. Claramente no es una posición eficiente, brother. Eh, entonces, en resumen, tenemos estos miofibroblastos que registran tensiones y las guardan como propias. Si yo me muevo repetidas veces haciendo un ejercicio que no tiene sentido y que no respeta mi biología, estoy educando a mis tejidos a hacer algo que no cuadra con nuestra genética. Por lo tanto, se va a amontonar calcio en lugares donde no se debe amontonar calcio. Y a largo plazo tenés bailarines retiradas que tienen una prótesis de titanio en la cabeza del fémur porque las caderas están rotas por elongar así. Tenés, bueno, la gente que hace levantamiento, yo no conozco a alguien de 70 años que no le duelen los lumbares, ya lo hablamos la vez pasada. O sea que los tejidos registran esa tensión, la hacen propia y después lo que eso conlleva, o sea, lo que conlleva con el avance de la edad. Digamos, claramente sabemos que la gente mayor mide menos
eso es porque los discos de las vértebras se van aplastando con la acción de la gravedad durante los años. Ahora, si yo educo a mis miofibroblastos a tensar mi tórax de otra manera, no puedo prevenir cómo esa columna va a absorber las cargas, cómo mi cadera va a absorber las cargas, a dónde se va a depositar el calcio, y todas estas cosas, ¿no, hermano? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pensás? Sí, no solamente tiene que ver con, acá lo llevamos mucho al entrenamiento, pero también tiene que ver bastante con un tema químico, digamos, un tema hormonal, un tema que puede estar mediado por emociones, por el estrés, por diferentes condiciones emocionales que también favorecen o desfavorecen la secreción o no del colágeno por estos miofibroblastos en una dirección o Totalmente, en claro, una sí. posición determinada. Eh, pero básicamente son las células que van a generar el colágeno y van a generar algunos, se llaman glucosaminoglucanos o proteoglucanos, no importa qué son células que tienen mucha relación con el agua, y eso va a hacer también que tenga mayor capacidad de hidratarse un tejido como la fascia, que es donde más están presentes estas células, o menor capacidad dependiendo de cómo la estimule, sea con estímulos químicos como señalizaciones hormonales o físicos, que es lo que más apuntamos nosotros con este tipo de charlas, pero no quiero dejar afuera tampoco eso porque no es solamente la cuestión Bien, mecánica. estamos hablando de que el ejercicio físico o el movimiento, digamos, va a poner las articulaciones en una posición, pero las hormonas también van a poner a las articulaciones en una posición. Digamos, si yo estoy en cierto nivel de estrés, mi cuerpo siempre va a tender a posicionarse de una manera, registra una forma de interactuar con ese estrés, una forma física de interactuar con el estrés. Eso está Exacto. buenísimo, es súper amplio, podríamos hacer 10 episodios de cómo reaccionamos al estrés físicamente hablando, eh, pero hoy vamos a centrarnos en dos cositas en particular. Eh, ¿En qué me quiero centrar, brother? Eh, Contame un poquito de cómo los miofibroblastos y cómo esta cuestión de modificar tensiones sin tener mucha idea de cómo la tensión debería estar puesta en el tejido, cómo repercute en la gente que hace yoga, por ejemplo. Ahí hay varias cuestiones. Primero vamos a hablar bueno, el comportamiento del fibroblasto y también de la célula muscular, me gustaría hablar porque las dos van en conjunto. Y Dale, después brother, todo tuyo. irnos a Contame. algunos aspectos más del yoga específicos. En cuanto a los Dale. miofibroblastos, se estimulan mediante tensiones mecánicas o hormonales, como dijimos, más químicas. Las mecánicas tiene que ver con que el fibroblasto se va a estirar o a contraer dependiendo del estímulo que yo le dé, y para esos lugares en los que le generemos esos estímulos va a empezar a reorientarse. Por ejemplo, si yo tengo un fibroblasto y lo empiezo a estimular en esta dirección, sería Ajá. como en la cámara se vería como algo horizontal, empieza a realinearse en esa dirección. Tiene como una forma medio estrellada, medio rara el fibroblasto, como medio alargada. Sí. Se va a empezar a reorientar de esa forma. Suponete que está así y lo empiezo a estirar para los costados, se va a empezar a reorientar y va a empezar a orientar también las fibras de colágeno que se agregan en esa dirección y a degradar las que estén en otras direcciones, por ejemplo, en una dirección vertical. Entonces, si yo le meto un estímulo repetitivo siempre en la misma dirección, el colágeno va a estar orientado completamente en esa dirección. Cuando nosotros nos tengamos que mover en 3 dimensiones, eso no va a estar adaptado para ese tipo de cosas y ahí es donde uno está predispuesto a lesionarse. Por otro lado, en cuanto a la célula muscular, algo que también charlamos la otra vez, tiene dos posibilidades de crecer, en serie o en paralelo. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos las fibras musculares que son alargadas. Supongamos que esta lapicera se ve ahí, es una Sí. fibra muscular. Si uno la estira mucho, por un largo periodo de tiempo o repetitivamente, empiezan a crecer en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Que se van a ir depositando una al lado de la otra, se va a hacer más largo el músculo. Que esto es lo que pasa con la gente que elonga mucho o la gente que hace yoga y demás. Ahora, si yo, por el contrario, hago mucha contracción concéntrica constantemente, como puede ser en el gimnasio o cualquier entrenamiento más de hipertrofia, Sí, el van a patodiqueo crecer en clásico. paralelo. Exacto, van a empezar a crecer en paralelo. En vez de crecer una al lado de la otra, alargando el músculo, van a empezar a crecer una arriba de la otra y van a aumentar el diámetro transversal del músculo. Por eso se agranda el músculo y se ve más voluminoso. Bien, bien, bien. Todas esas dos cosas traen consecuencias. Esto que hablabas vos de la hiperflacidez también
me gusta definirlo como lo define, bueno, en FP, el hecho de que es diferente la hiperflacidez que la hipermovilidad. En FP, lo que llaman hipermovilidad es un movimiento amplio en cuanto a la movilidad articular, pero manejando tensiones y asociados movimientos en otras articulaciones. ¿Qué quiero decir? Cuando yo muevo la cabeza, tengo dos opciones para moverla. Una es hacer esto, aislado, eso sería hiperflácido, y otra es hacer esto, moviendo el resto de mi tronco. Sí, básicamente ahí estás teniendo puntos fijos en el espacio, es un poquito diferente. Bueno, no importa eso, sí. En realidad es demostrar cómo está asociado a un movimiento en otro lado y no es un movimiento aislado. El hecho de mover siempre una articulación o un segmento corporal solo, sin que el resto del cuerpo esté haciendo nada, no es algo que se replique en un gesto real. Además de la tensión asociada muscular, que después voy a hablar un poquito de eso cuando hablemos del yoga. Pero básicamente en relación al comportamiento del miofibroblasto y de la célula muscular con este tipo de estímulos, eso es lo que pasa a nivel más micro, digamos. Después ya podemos ir a analizar algunos aspectos del yoga que tengo acá anotados, de la disciplina en sí, de por qué nos favorece al funcionamiento correcto, a las funciones biológicas que hablamos en el primer capítulo que hicimos. Contame un poquito de eso, dale. Dale, contame ya mismo, estoy interesadísimo. Bueno, hay varios puntos a destacar. El primero es el tipo de ritmos que manejan en los movimientos de yoga. No son ritmos que se repliquen en gestos reales. ¿A qué me refiero? Cuando uno tiene por ejemplo, un ritmo de movilidad parabólica de los brazos, por ejemplo, que se mueven cuando uno corre, es un ritmo bastante cíclico que se repite y se respeta en un montón de gestos, en casi la mayoría son los ritmos base, los de la corrida y el caminar y el lanzar son los ritmos más base para el resto de movimientos después. Todo lo que se ve en yoga, por lo menos todo lo que conozco yo y lo que he visto y me han comentado gente que entrena conmigo que hizo yoga mucho tiempo, son movimientos mucho más lentos, no respetan esos ritmos, por lo cual ya de entrada, con un tema de biorritmos, estamos en un punto medio raro. Bien, perfecto. Para hacer un pequeño resumen, básicamente es que el biorritmo sería el tiempo en el que tardan las articulaciones en posicionarse en movimientos reales, como revolear algo rápido o como correr a alta velocidad. Hay un timing para cada activación muscular, hay un momento en el que cada músculo se secuencia, digamos. Y en el yoga claramente no está respetado porque nadie se fijó en eso. El yoga no está basado en la mecánica de carrera y no está basado en la mecánica de lanzamiento. No tomaron esas dos cosas como importantes. Entonces se basan más en otras cosas, que hay mucha gente que nos va a odiar por esto y si hay algo que vamos a hacer con esto es perder seguidores. pero no importa, cada persona que yo conozco que me dice que hace yoga, te dice que el tipo de yoga que ellos hacen es el tipo de yoga que es diferente. No, pero vos no probaste este yoga. Vos no probaste los otros 1000, pero este no. El que yo hago justo es el mejor. Claro. Y lamentablemente, sacando el ego de lado, si yo quiero llevar estas pruebas a un laboratorio y agarro a una persona que tiene una columna mal y le digo, bueno, vení, hacemos yoga 2 meses, ¿y cuál es tu resultado? ¿Te mejoró el dolor? No. ¿Te alineó la columna? No. ¿Te reconstituyó el calcio y el colágeno? No. ¿Te cambió cómo los tejidos se relacionan entre ellos en diferentes momentos? No. Entonces, no podemos tomarlo como algo serio a la hora de llevar esto a la práctica, a un estudio científico o a una prueba con una persona que está lesionada realmente. No me digas de agarrar a alguien joven, a una mujer joven de 20 y pico, 30 años, 40 años, con una vida saludable, que va a hacer yoga. Eso no es un ejemplo. Digamos, ¿cómo vamos a ver si esto funciona o no funciona? Lo vamos a llevar a la prueba. Vamos a agarrar gente que necesite realmente esto y ver qué pasa con las articulaciones, con el dolor crónico, con las molestias crónicas, con lesiones, ¿qué pasa? ¿Hay mejoras o no hay mejoras? O sea, estamos hablando de cosas bastante empíricas. Si yo te muestro una columna así y soy capaz, usando FP, de reeducar los tejidos para que la columna, en vez de estar así, esté
así interactúe mejor con las leyes de la física, digamos, para que las células interactúen mejor con las leyes de la física, quiere decir que algo bien está pasando. Quiere decir que entendí cómo funcionan las leyes de la física, que se puede arreglar. Yo nunca vi ejemplos así de yoga, jamás en mi vida, en ningún tipo de yoga vi que pueda hacer eso. Entonces, me parece que hay que ser un poco autocríticos y de sacar las emociones, digamos. La gente deposita emociones cuando va a CrossFit, porque va, se cansa, se mata y después va a la casa y está relajado, tranquilo. Digamos, se sacó la ansiedad entrenando, se sacó la ansiedad con yoga, se sacó la ansiedad jugando un partido de fútbol. Ahora, ¿eso que hiciste es sacarse la ansiedad o es realmente mejorar la biomecánica y mejorar la salud del organismo? Son dos cosas diferentes, me parece que tienen que estar bien marcadas. Sí, sí, ni hablar. Además, el hecho de, bueno, hay varias cosas a hablar de lo que dijiste, pero el hecho de mejorar la ansiedad fue momentáneo, o sea, vos no podés depender todo el Por tiempo supuesto, de esa porque actividad no, porque es lo mismo para trabajar sobre es esa lo mismo ansiedad. que haces con el pucho. Si yo me fumo 3 atados de pucho, básicamente, para bajar la ansiedad, vos decís, bueno, entrenar no es lo mismo que fumar pucho. No, pero si es tu única herramienta para bajar la ansiedad, estás al horno. Es lo mismo que el pucho, no hay diferencia. Eventualmente tu bioquímica va a tomar eso como algo que le haga fabricar cortisol, porque son las leyes de la biología, no las inventé yo. Yo soy un observador nada más. Eh, pero bueno, seguime contando, brother. ¿Qué más tenés ahí? Bueno, con respecto a eso que decís, el hecho de que mucha gente dice, no, bueno, pero vos viste tal tipo de yoga, el que hago yo es diferente. Partamos de la base de que si hay muchos, si hay tantos tipos de yoga, quiere decir que Que ninguno no está hay dando tantos la tecla resultados. Claro, claro. exactamente. Ojo, no lo digo, a ver, esto no es algo divertido decirle a la gente lo que vos estás haciendo está mal, o sea, lo estamos No, diciendo no, porque para nada. realmente creemos que esto va a ayudar a la gente y es difícil decirlo cuando hay mucha gente que vive de eso. Yo tengo un montón de profes de yoga que me consultan y es difícil decirle, loco, lo que estás haciendo vos no está bien por esto y esto, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo y que no tengas Es una muy familia, lo que te difícil que digo es esta que, persona no lo tome personal, en primer lugar. exacto, Y, y también nosotros somos jóvenes en particular y la gente te mira y te dice, ¿qué sabés, pibe, vos? Bueno, pero pará, qué sé yo? Capaz que estoy en lo cierto, dame un changüí. O sea, ¿cómo sabés que estoy equivocado? ¿Cuántas veces hiciste lo que yo hice? ¿Cuántas veces hablaste conmigo? ¿Cuántas veces bla, bla, bla? Eh, Me parece que esto es algo nuevo y que los resultados están muy muy a la vista, y que la gente que no lo quiere probar, bueno, allá ellos, digamos, pero vos también, estamos sólidos parados en esta posición porque claramente los resultados son innegables, o sea, Instagram está explotado de resultados reales de cosas que sinceramente a mí al principio me costaba creerlas y entenderlas, porque veía la foto y decía, mira, el antes y el después, y yo decía, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿cómo funciona esto? No entiendo nada, ¿qué es antes? ¿Qué es después? ¿Qué tengo que mirar? ¿Tengo que mirar la cadera? ¿Tengo que mirar la columna? ¿Qué tengo que mirar? Es un mundo de claro. información y la curva de aprendizaje es tan larga y tan lenta que la verdad es difícil de entenderlo. Tenés que leer mucho y gastar mucho tiempo para entenderlo. Entiendo a las personas que piensan, este pibe cree que sabe todo. No, no, no es así. Lo que pasa es que gasto mucho tiempo en esto y estoy muy seguro de lo que digo, digamos, pero bueno, es difícil tratar de transmitirlo desde un lugar no emocional y que el otro lo tome como una crítica constructiva en lugar de ofenderse. Pero es un camino, brother, para todos, supongo, ¿no? Nosotros para aprender a comunicarnos y ellos para aprender a recibir información. Sí, sí, ni hablar. Es que ahí para mí es donde, bueno, como yo lo terminé de entender, es, bueno, sacando todo lo que te puede decir una persona. Yo te muestro una foto y vos es innegable que puedas, o sea, ese resultado que yo te muestro es imposible que vos me digas, no, esto es falso, no es así, que es un poco lo que pasa a veces, que te cuestionan por ese lado. Yo en un resultado, más allá de que la persona venga y me diga, tengo menos dolor, el dolor es algo bastante subjetivo y puede ser momentáneo, Uh-huh. necesito algo que se vea bien, una persona moviéndose mejor, una persona con mejor calidad en la piel, una persona que esté mejor parado, una persona que se vea, que yo pueda comprobar que está mejor ese organismo. Esa es la forma de quizás verlo sacando un poquito las emociones y los egos y temas de, quizás como te dije recién, de que alguien depende de ese laburo, pero bueno, hay que encontrar la forma de ir adaptándose, o sea, de esa es la cuestión, adaptarse a las Totalmente, cosas que van totalmente. saliendo.
Yo estudio kinesio, estoy por terminar la carrera. En teoría, kinesiología es el estudio del movimiento y lo que menos vemos es el estudio del movimiento. Hay mucha terapia manual, mucho conocimiento teórico, pero todo lo que es aplicación de movimiento está a lo último de todo, cuando debería ser lo primero. Sí, bro, y en la carrera de educación créeme física que ni yo fui el hablar, o sea, no primero. existe eso. O sea, No, es un poco, ni hablar. es complejo hablar del tema, pero también es hora de que se hable del tema. La verdad que de biomecánica nadie sabe nada, o sea, en ningún lado del mundo, porque hay gente recibida de carreras tienen PhDs y doctorados en biomecánica y se mueven como el orto en Estados Unidos, en Harvard, en Stanford, no importa dónde estés. Se ve que es algo que se está empezando a descubrir, que es algo nuevo y que mientras antes cada persona entienda cómo esto funciona, mejor para su salud. Y el que no lo entienda y no quiera, y bueno, la verdad es que pague las consecuencias, que tampoco, a ver, todos no vamos a morir, brother, todos no vamos a morir, es todo lo mismo. Sin embargo, yo voy a vivir una vida larga sin dolor físico, y moviéndome bien. O sea, yo sé que voy a tener 80 años y me voy a poder mover bien, porque me voy a encargar a diario de hacer que mis tejidos se hidraten, de comer lo que tengo que comer para regenerar el colágeno, de que mi ritmo circadiano esté alineado, de estar haciendo grounding todo el tiempo. Me voy a encargar de mi bioquímica y de cómo interactúo con el estrés. Pero para encargarme de eso, tengo que entender que eso existe, tengo que comprender que eso está ahí, y tengo que agarrar el ego, metérmelo en el bolsillo, o bueno, en cualquier lado donde más les guste, y, y decir, bueno, a ver, claramente no entiendo nada, y para que esto funcione, para que la vida, la realidad funcione, yo me tengo que adaptar a las leyes de la física, no la física se va a adaptar a mí. Tipo, a mí no me gusta entrenar, yo no entreno. Bueno, no entrenes, pero tu cuerpo va a sufrir igual, a nadie le importa que no te guste o que te guste algo, digamos. Eso es lo crudo de la vida y de la biología. Y también es lo lindo, porque tiene su cara positiva. Cuando lo entendés y tratás de hackear tu biología, se transforma en algo bastante entretenido. Es como que te da cierta esperanza. Mirá, hay un montón de decisiones que puedo tomar, no soy esclavo de todo esto, digamos. Bueno, nos fuimos un poquito. Contame más. Bueno, volviendo también a un tema que tocaste vos, esto de que la gente que creó el yoga o que hace yoga no se fija en movimiento eficiente, porque cuando se creó el yoga, mucha gente dice, bueno, pero es ancestral y viene hace mucho. Exactamente ese es un punto que no favorece mucho. Hace mucho tiempo, cuando el yoga se creó, ni siquiera se tenían conocimientos de anatomía, ni mucho menos la tecnología como para evaluar el movimiento de gente que se mueve bien y sí. replicarlo después. Ahora, ahí se te cortó todo ahí, bro. Se te cortó absolutamente todo. Decime de vuelta qué dijiste ahí. Repito, lo que decía es que mucha gente se agarra del hecho de que el yoga sea una disciplina ancestral de hace muchos años, cuando se creó, y sin embargo eso no es un punto favorable para el yoga porque en ese entonces ni siquiera se tenían conocimientos de anatomía, por ejemplo, o no se tenía la tecnología para evaluar el movimiento adecuado o el movimiento más eficaz o eficiente. No había forma de medir cosas o de analizar ciertas cosas que hoy sí tenemos la posibilidad, y creo que lo que hacemos nosotros o FP lo evalúa mejor. A ver, ¿estamos en 100% de lo correcto? No creo, porque seguramente el día de mañana se descubra otra cosa y vamos totalmente, sí. A eso. Pero que vamos orientados en buen rumbo, me parece que sí. Y se está usando la mayor cantidad de tecnología y la más actual que se pueda para tratar de mejorar eso. Ese es otro punto también. El yoga, no sé si fue evolucionando de la manera que evoluciona FP. Hoy en día vos ves FP y los primeros videos que incluso entras a YouTube y hacen cosas que hoy en día el que las ve y está dentro de FP no puede creer que estaban haciendo eso. Sí, fue parte del crecimiento. Pero bro, guarda, porque vos estás diciendo, estás afirmando que el yoga puede ser ancestral. Yo no estoy seguro de que eso sea así. Digamos, yoga, la palabra yoga, si no me equivoco, puedo equivocarme, pero no significa hacer ejercicio físico simplemente. Digamos, si yoga significa hacer ejercicio físico, ¿sabes la cantidad de sistemas de yoga que pueden haber salido de India, por ejemplo? Y después, ¿cuáles de esos sistemas llegaron a Estados Unidos, digamos? ¿Cuáles de esas personas triunfaron en Estados Unidos y lo repartieron en el mundo occidental? Y te puedo decir que la cantidad de variantes del yoga debe ser la misma que la cantidad de entrenadores de yoga que debe haber en toda la historia. ¿Y hace cuánto que lo hacen? Y no sé,
O sea, el yoga como venta debe existir hace 100 años, 120 años como mucho, desde que la gente de India empezó a ir a Occidente y a intercambiar información con Inglaterra y demás. O sea que antes de eso no existía. Entonces, cuando me hablan del yoga o hablamos de yoga, no sé si estamos hablando de algo ancestral. Bueno, acá estamos de vuelta. Se nos había cortado. Tuvimos un problemilla con internet. Amigo, decime. Bueno, siguiendo con los puntos que estábamos charlando y relacionado también con el tema del tipo de estímulo de estiramiento y de contracción que estábamos charlando antes con Sí. los miofibroblastos, el yoga no respeta el tipo de acción de transmisión miofacial que debería aplicado a los gestos reales. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, agarro esto que tengo acá de ejemplo. Podemos hacer dos cosas, o tres, mejor dicho. Tenemos la opción de, yo si quiero generar fuerza para pegarle con mi dedo a esta caja, puedo generarla solamente con la contracción muscular, hacer esto. Otra opción es con la tensión elástica de la fascia. Sí, Y otra es sí. con las dos. Generar fuerza mientras estoy haciendo tensión elástica y va a generar un montón de fuerza con menos gasto energético. Me encanta ese ejemplo, buenísimo. Ese lo tomé de algunas personas de FP también. Pero bueno, está bueno porque es bastante didáctico y se entiende un poquito el hecho de que yo estire un músculo no quiere decir que ese músculo se apague por completo, eso primero. Segundo, de que esa relación entre tensión y contracción tiene que estar presente todo el tiempo y se tiene que extender durante toda una cadena miofacial y que se tiene que generar esa acción de lo que llaman la vuelta elástica o el elastic recoil, que llaman ellos, que es esto de poder estirarlo para que se contraiga, como si fuera un elástico, que se puede estirar, pero a la vez para generar más fuerza en la contracción. Ese tipo de estímulos que son como más, por así decirlo, balísticos, no están presentes en el yoga. No, Entonces, totalmente. Claro. Entonces, lo que estamos hablando es que, perdón, te interrumpo un segundito, amigo. sí. Si yo extiendo el tejido por un lado, por ejemplo, hago mi rutina de gimnasio y después me pongo a elongar, ¿no? Lo que hice fue generar contracciones, fatigué el músculo y después después de hacer eso, en un momento aislado, y me pongo a elongar el tejido, me pongo a estirar el tejido. O sea, no estoy teniendo la ecuación bien, porque el tejido tiene que extenderse y contraerse casi al mismo tiempo, digamos. Primero la extensión y después la contracción, es como una respiración celular. Y yo lo que estoy haciendo es contraer durante una hora y después 15 o 20 minutos, el hongo. Claramente la ecuación está mal puesta, por decirlo así. Exacto. El hecho de hacer esto aislado, de trabajar primero el estiramiento y después la contracción, va a hacer que la tensión se vaya a lugares donde no debería estar. En vez de disiparse a lo largo de todo el músculo, de toda una cadena muscular, va a parar al tendón, va a parar a la articulación, dependiendo qué tipo de estímulo le dé aislado, va a empezar a trabajar. Y encima tenemos estas células miofibroblastos que van a registrar eso como memoria y después van a interactuar cuando yo me mueva ineficientemente con el movimiento, ineficientemente con el estrés. Claro, todo el sentido del mundo tiene, sí. Cuando quieras replicarlo en la realidad te vas a terminar lesionando porque no está el tejido adaptado a eso. Pero bueno, ese es otro de los puntos. Otro es que no abarcan movimientos multiplanares y si los abarcan sin esta transmisión de fuerza miofacial que hablamos recién. Cuando en la realidad estamos moviéndonos en los tres planos al mismo tiempo y es lo que genera que no haya acumulación de tensión en alguna zona en particular o mayor compresión en otra. El hecho de moverse en tres planos en un mismo tiempo, con esta transmisión de fuerza miofacial, esta tensión controlada todo el tiempo, es lo que lleva a un mejor funcionamiento. Después, está... Sí, perdón. Yo quiero que mis miofibroblastos registren tensiones tridimensionales, no tensiones lineales bidimensionales. Sí, decime, bro. El próximo punto era el tema de el tipo de estímulo, que esto también aplica al entrenamiento convencional. Por lo general, me arriesgo a decir que casi todos los sistemas de yoga y de entrenamiento convencional priorizan el plano
vertical o longitudinal, que es cargas para arriba y para abajo todo el tiempo. En el yoga quizás no es la carga o el movimiento, sino la estabilización. Todo el tiempo están estabilizando en posiciones en contra de la gravedad, que es una carga axial todo el tiempo. Cuando lo que primariamente Sí, hacemos sí, esto de es ponerse en movernos en una el pata en el vertical. piso y levantar los brazos y sostener posiciones incómodas, digamos, que no te hace moverte mejor, ni correr más rápido, ni sacarte los dolores de espalda, ni nada de eso. O sea, que sea Exacto, difícil no lo hace útil, por decirlo de alguna manera. para nada, no es esa relación, por lo menos no es siempre así. Lo que deberíamos priorizar es lo que más hacemos, que es el movimiento en el plano horizontal. Nosotros cuando corremos nos movemos para adelante, para atrás, para los costados, en su gran mayoría. Y por otra parte, si vamos a entrenar la fuerza vertical en el plano longitudinal, tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de las veces la potenciación del movimiento en ese plano viene de un movimiento previo en el plano horizontal. Si yo quiero saltar más alto, lo que voy a hacer es tomar carrera, voy a usar esa fuerza que vengo en el plano horizontal para después transferirla hacia el salto. Claro. Y todo mediante movimientos parabólicos, digamos. Los brazos se mueven como una parábola, las piernas se mueven como una parábola cuando corremos, cuando hacemos un salto. Diferentes actividades, la mayoría de las veces se mueven en ese sentido. Tiene un componente horizontal y otro vertical, no Sí. siempre vertical. Después tengo anotado la diferencia entre hipermovilidad y hiperflacidez, que ya lo charlamos. No correlacionan lo que hacen en el yoga con gente que se mueva bien o con gente que tenga salud, que ese es un punto a rescatar de FP. Me parece que están tomando lo mejor, la gente que rinde mejor, que menos lesiones tiene, que tiene un mejor comportamiento, y tratan de replicarlo, algo que en Floyd yoga no se hace. Mayweather, Barry Sanders, estamos hablando de Usain Bolt, estamos hablando de gente que se mueve bien, que se lesiona poco. Sí. Exacto. Bien. No todos los humanos nos movemos bien, no todos los humanos antes se movían bien. Esto justamente es una ciencia o un estudio que trata de sacar todos esos patrones de qué es moverse bien, cómo me lesiono menos, cómo me duele menos el cuerpo, cómo estoy más hidratado, cómo me puedo mover más años, cómo puedo generar más fuerzas de torque y fuerzas horizontales y tratar de descubrir todo esto. Estamos descubriendo todo esto entre todos de a poco, porque claramente no está todo dicho, no está todo descubierto, pero parece que venimos bastante bien. Brother, yo te diría que es todo por hoy. Hemos hablado bastante sobre el entrenamiento convencional, sobre por qué no conviene hacer ejercicios que sean repetitivos en planos que no tienen mucho que ver con nuestra evolución. Simplemente se registran tensiones que son ineficientes y con el paso de los años sufro dolores y lesiones. No tiene sentido, la verdad, exponerse a eso. Lo más difícil de todo es dejar las emociones a un lado y ver la evidencia empírica por el otro. Amigo, te mando un abrazo enorme y hasta la vuelta, brother.